la jerga de agua de preferencia que te cambia. O lo paso, no sé. Sí. ¿Debo de tener el micrófono o agarrar? No, ¿Sí, siempre? Tienes el inalámbrico también. Muy bien. Sí, perdón. Ok. Bueno, está bien si me paro también. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Cuando Dalia se acerca y me platica sobre la participación en este foro y hablar de ética y moral, pero desde la perspectiva del músico, pues fue muy complicado también para mí el pensar qué quería hablar con ustedes, y también pues desde el punto de vista de las diferentes dimensiones que nosotros como maestros dentro de la institución tenemos, pues ¿qué podría comentarles? Entonces lo que pensé fue platicarles el proceso del cual a través de la invitación surgió, y eso es lo que les quería comentar, pero siempre tocando estas dos categorías que platicando con la maestra decidimos también hablar, ¿no? De estas 4 me tocarían 2, la parte del músico como intérprete y la parte del músico como gestor / administrador, porque también partimos de la idea, en lo que platicábamos, que el músico del día de hoy es una persona, antes que músico, que tiene diferentes roles dentro de nuestra sociedad, ¿no? Inclusive dentro del mismo quehacer como docente, ¿sí? Entonces creo que era muy importante plantearnos esa división de estas 4 categorías. Si bien podría haber más, pensamos que serían las 4 principales de las cuales quisiéramos hablar. Y bueno, el primer punto de mi proceso fue el tratar de entender pues ética y moral, porque yo también les quería comentar que en el lenguaje cotidiano estas 2 palabras son lo mismo. O sea, no es que signifiquen lo mismo, pero en el colectivo lo es. Y eso me lleva también a hablarles de que dentro del lenguaje, digamos que existirían 2 categorías. Una que sería el lenguaje unívoco y otro el lenguaje multívoco. Entonces empiezo a leer y digo, ok, qué interesante que a lo que en el día a día nosotros podemos decir ética, realmente estamos conceptualizando la moral y mezclas entre las 2. Y entonces me voy a esto que les acabo de decir y digo, bueno, si es multívoco es porque esta palabra o esta tiene diferentes significados. Entonces debo de entenderlo así, y en otro momento dentro de la investigación y dentro de un contexto mucho más etimológico, sí habría una variabilidad, ¿no? de elementos. Entonces lo quería plantear porque es un conflicto que yo encontré para poder venir a hablar de ética profesional en la música, poder entender a qué se refería. Y la realidad es que si bien pues lo más natural sería irnos a buscar a diferentes manuales en internet, o buscar en la inteligencia artificial o lo que sea que nos estemos pues buscando, ¿verdad? Encuentro 2 elementos que, bueno, digo, puede ser plantearlo desde un principio, y sería la moral, sería el sistema de valores de una determinada comunidad, ¿no? Esto involucraría muchísimos otros elementos, como tal vez la religión que cada uno tenga, entre otras cosas, y la ética sería la reflexión filosófica sobre el sentido de dichas normas morales. Entonces, hacer esa diferencia a mí me ayuda muchísimo, porque la ética también va a hablar de lo mismo, pero desde el punto de la reflexión y desde el punto de la filosofía. Y la moral va a ser un sistema de valores que entonces van a ir tomando una valorización en nuestra comunidad. Y eso quería plantearlo por varios elementos. Pero bueno, aquí tenemos una pequeña tablita que nos hace la diferenciación entre esos 2 conceptos. Entonces, pues tenemos la moral, que el origen es social, cultural, la religión también, es una naturaleza práctica, también es muy importante, cambia con el tiempo y con la misma cultura,
y la aplicación va dentro de las normas y de las costumbres. Y la ética pues sería el origen, el razonamiento filosófico, es de una naturaleza reflexiva y crítica. Yo me voy a quedar también con esto un poquito. Esto también es algo muy interesante, que busca un ser más universal, y eso no me voy a meter tanto porque tendríamos que irnos aquí, y la clase no sería ni de etimología ni de filosofía tampoco, sino que sería la aplicación al músico. Entonces vamos a dejarlo ahí un poquito. Y la aplicación sería principios y valores ya analizados, que yo creo que sería uno de los elementos que sí quisiera platicar con ustedes. Bueno, pues algo que les quisiera también comentar es que dentro de la moral y la ética, el por qué lo confundimos no quiere decir tampoco que no nos importe, sino que ha sido un proceso que yo les podría decir que lo encontré como castellanización de las dos etimologías que vamos a encontrar. Entonces bien les digo que no sería algo explicar completamente lo etimológico, pero sí me lleva a entender que las traducciones van agregando ciertas interpretaciones, y nosotros también al hablar castellano pues llegamos a diferentes palabras que nos van a ir ayudando. Una de ellas, aquí lo apunté, es que reflexiona sobre el ethos del griego. En castellano serían dos traducciones, que sería costumbres y carácter. Costumbres y carácter. Eso también me hizo mucha como ruido, ¿no? Digámoslo así. Y otra que sería arte y técnica. Y entonces empiezo a tener un montón y digo, wow, esto ya me está llevando a algo que no quisiera llevarlo aquí. Pero es importante tenerlo bien como claro, ¿no? Pero bueno, entonces llegamos, después de toda esta reflexión, al punto de la ética profesional como músico y como gestor. Entonces, digo, ¿cómo en mi quehacer como músico intérprete se involucra esta parte que ya pensé, ¿no? Y luego digo, bueno, la realidad es que primero de ser músico sería persona. No lo puedo ver separado tampoco. Y me ayudó todo esto a reflexionar cuál sería mi quehacer y cuál es el impacto que tiene. Que eso ya es lo que yo les quiero platicar en base a algunas experiencias y también del plano reflexivo, que son las palabras que me voy quedando. Dentro del plano personal empiezo a reflexionar esto que es como costumbres, cultura, es cambiante, y entonces empiezo a llevarlo a mi día a día, ¿no? Y me quedo también con otra palabra que me faltó decirles porque es mucho, pero nos dice el estudio de la ética es que es la búsqueda de hallar una mejor forma de vivir. Entonces, y aparece como una reflexión. Entonces digo, bueno, qué interesante que esté buscando esto, ¿no? Una forma de vivir. Entonces, yo como persona digo, bueno, ¿cómo veo? Creo que son cambiantes o no, ¿verdad? Entonces empiezo a decir, bueno, sí, porque no sé si ustedes puedan verlo desde un punto de vista de nuestra comunidad, cómo Jalapa ha cambiado. Una forma es el discurso, que eso también quiero llegar, y otra cosa es como los hechos y prácticos que nosotros vemos, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos? Primero, vernos como personas y decir, yo soy una persona ética, soy un músico ético o moral, y entonces empiezo a cambiar y llego a una línea bien difícil que también se las quiero compartir, de la cual es mi reflexión, que es que no somos congruentes con una ética colectiva, de una preconcepción que tengamos de moral y ética, que ya dijimos que para nosotros es como lo mismo, y lo que yo hago. Entonces no hay una congruencia. Por ejemplo, es muy común que nos quejemos de nuestro entorno, pero la realidad es que lo vemos cambiar y nos hace partícipes. ¿Por qué? Porque cambió una cultura. Entonces empiezo a reflexionar de mi persona, ¿no? Voy manejando por Jalapa y
o sea, digo, no puede ser que donde diga no estacionarse, ya hay dobles filas. Y hay muchos ejemplos que podríamos hablar, ¿no? Y antes de llevarlo a los planos que ustedes quisieran, políticos y demás, la realidad es que es cambiante por las personas. Es algo cultural que se va gestando. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque al final, esa parte de entendimiento me hace una disyuntiva en decir, ok, yo hablo de moral y ética, pero no soy partícipe de esa moral y ética que profeso, sino que es una mezcla de muchas cosas. Entonces llego al punto de una incongruencia. Ahora, lo llevo al plano del músico, ¿no? Digo, todos aquí tocamos y demás, tengo que estudiar, pero no estudio. Entonces llego a una incongruencia para mi ética, primero en mi persona, de que si les digo que a mis alumnos que estudien, pero no estudio, ¿verdad? Entonces ahí hay un choque y encontré muchos ejemplos de mi persona que eran incongruentes. Entonces el punto de conversación, la primera yo les diría decir una congruencia. Entonces como músico, dentro de mi proceso de música jazz, ¿no? Todos podemos estudiar diferentes cosas, pero les quiero contar varios. El primero que encuentro es que como músico de jazz, una de las herramientas educativas de aprendizaje más grandes es la transcripción. O sea, como tocaba John Coltrane, yo tengo que ir a copiarlo. Y hay una máxima que decía Clark Terry, que dice: copia, asimila e innova. Copia, asimila e innova. Pero ¿por qué quiere que copie si en mi subconsciente y la idea colectiva, el jazzista tiene que ser una persona única, que busca su propio camino? ¿Ven? Ahí, la realidad es que uno no surge de la nada. Entonces, yo podría decirles que como músico no tengo una congruencia ética con la cultura, porque hablamos de cultura, del jazz. Porque no estudio esa cultura, ¿no? Sino que yo soy un ser libre, creativo, pero la realidad es que mi contexto cultural sí sería en este momento el jazz, ¿no? Entonces, ya sé que la transcripción, como les comento, es una herramienta muy importante. ¿Cómo podría ser una persona no ética desde la reflexión y ver este proceso? Bueno, utilizamos las redes, ya hay transcripciones hechas y ya voy y lo leo y no reflexiono que el proceso de la transcripción no es el mismo proceso cognitivo de la lectura, son diferentes. Entonces, al copiar algo que ya está hecho, sin darme cuenta, estoy eliminando el proceso, ¿verdad?, para mí ético, de el mismo que me hace músico de jazz. No sé si es que es bastante confuso, pero es eso, ¿no? Si yo sé que es un proceso, ¿por qué me voy basado al resultado? Y es más importante el resultado que el mismo proceso, ¿no? Entonces encuentro buscando otros elementos y encuentro a un músico que se llama Jerry Bergonzi, y encuentro una frase que dice: plan your work and work you plan. Entonces digo, bueno, para mí eso ya es casi 100% ético. Primero porque me enseña que no pierdo el tiempo, porque después yo estudiaba cosas que no tocaba y tocaba cosas que no estudiaba. Entonces el avance pues era muy raro, ¿no? O sea, entonces para mí esto me dice que hay una congruencia, y esa es la palabra que yo me quedaría, ¿sí? Porque los valores, lo moral tiene que ver con la valorización también de las cosas, y esto es cambiante. Los conceptos morales son geográficos también. Entonces, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y además hay otras categorizaciones también. Tiene que ver mucho con la parte de la fe, todo esto, ¿no? Que bueno, para mí, no sé, hay cosas que todavía no puedo encontrar, que sigamos pensando en una forma de pensar inmoral. O sea, ahora lo pienso, ¿no? No te podrías abrazar con alguien hace 20 años porque era inmoral. Entonces digo, bueno, pero ahora ya no es inmoral. Entonces eso es cambiante, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, yo tendría que irlo pensando. Entonces, como músico, llego a ese punto. Soy congruente con mi proceso como músico. Ese sería a nivel personal.
¿Tengo que hacer notas largas? Pues sí las tengo que hacer porque es mi proceso. Tengo que ser congruente con mi instrumento. Y así empiezo a llegar a otros elementos, con la articulación, con mi forma de estudiar, ¿no? Algo que a mí me gusta también pensar es que hay una manera de ver la educación basada en problemas. Pero hablo con un maestro, con un amigo, lo que sea, y me dice, es que eres bien negativo. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué voy a tocar lo que ya toco? ¿No? O sea, entonces reflexiono y digo, no, yo quiero evolucionar y quiero ser mejor, aunque sea un 0.001%, ¿no? Entonces, pues tendría que estudiar lo que no me sale. Y hay una congruencia también, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces, ese sería como el otro elemento, pero se sigue modificando, o sea, regresando y modificando, que sería la congruencia. ¿Qué tan congruente soy como músico en mi proceso personal? ¿Verdad? Bueno, y así muchos otros ejemplos que yo creo que también ustedes tendrían de los mismos procesos, por ejemplo, de estudiar aquí en la Facultad de Música. Yo estudié aquí 5 años y antes de que todos llegaran platicaba con la maestra que ella fue mi maestra de piano complementario y que, digo, gracias también a ese proceso que tuvimos fue muy revelador, que en este mismo lugar hace, no sé, varios años, mi primer recital lo di aquí y no fue de mi instrumento saxofón, sino fue de piano. Entonces fue revelador porque empiezo a encontrar una incongruencia. Después de 4 años, ¿por qué no toqué con público? ¿Verdad? Entonces es raro pensar, ¿verdad? Que un músico, instrumentista, no tocara en público. Entonces, congruencia se me viene a la mente. Y bueno, para seguir avanzando, llego a otra dimensión que sería interesante. El músico como agente social. A mí me decían que la música no se aprendía solo, pero el músico pasa mucho tiempo solo, muchísimo tiempo solo. Entonces cuando llegamos a tocar con músicos es difícil porque no tenemos como esas social skills, ¿no? Entonces pues nadie se lleva con nadie y entonces el ego está bien fuerte, ¿no? Entonces digo, qué interesante también porque pues me lleva al plano de lo social, del bien común, de la comunidad, que es de lo que estábamos hablando al principio. Entonces en esa comunidad me hace reflexionar a mí como músico si realmente me han enseñado a pensar en una comunidad, en un bien común. Entonces mi experiencia les puede decir que no me han enseñado a tocar con gente también, que es un proceso muy duro y que me hace la reflexión de que ahora yo voy a intentar, ¿no?, ser mucho más empático cuando se toca con gente, ¿no? Y luego digo, pero ¿cómo puedo ser si en la tocada la gente pues llega tarde, sin la música, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llega el proceso primario, ¿no?, que es como una persona que es músico podría pensar en los demás, ¿no? Entonces es un vaivén de cosas que gracias a la reflexión creo que llegamos al bien común, que entonces regresamos a pensar que las normas de este colectivo hay que pensarlas muy bien y que nuestra toma de decisiones debería estar desde el plano del bien común, ¿no? Y ahí dijimos, bueno, o sea, voy a tocar notas largas porque voy a afinar, porque voy a leer la música antes, etcétera, etcétera, para poder tener un proceso mucho mejor en este bien común, que al final sería que todos queremos sonar bien, ¿no? O sea, realmente hay muchas aristas también en este proceso, pero la realidad es que es algo que surge de esta reflexión. Y como músico de jazz, creo que en otra dimensión me lleva a pensar que tendría que también entender de qué cultura proviene y hacia dónde la quiero llevar, porque conlleva estas cosas, ¿no? El saberlas, el entender por qué es tan importante como músico saber la tradición. Y si bien la música ya siempre ha sido fusión, sí ha tenido una historia,
¿no? Y esa historia está escrita. Ya no se va a hacer más fusión porque ya no existen esos intérpretes, ¿no? Entonces prácticamente casi se vuelve dogmático. Y digo, y a diferencia de lo que, por ejemplo, yo estudiaba aquí, que estudiábamos pues Bach y demás, no hay grabación, pero aquí la tengo, ¿no? Entonces no hay mucha excusa para decir que es mi interpretación, ¿no? Sí existe estos elementos que van determinando culturalmente esos valores y entender cuáles son los valores de la improvisación, las diferencias, de la lectura, etcétera, de todos esos elementos como músico, y que al final me van a ayudar a ser un músico más competente, me van a ayudar a ser un músico mucho más empático, un músico que pueda entrar a diferentes mundos y no crea o no se vaya a crear un solo mundo donde empiezan las divisiones, ¿no? Es que el clásico, el jazz y la samba y etcétera, etcétera, sino que es un bien común y la música es una, ¿no? Entonces, bueno, eso sería una reflexión como músico, o varias. Y la siguiente como gestor, creo que también es muy importante porque surge de que nosotros mismos nos gestionamos todo. O sea, bueno, los conciertos, nos gestionamos el pago también. Gestionamos muchas veces cuando somos maestros administradores, gestionamos todo esto, ¿no? Entonces, ¿desde qué plano podría adentrarse la moral, ¿no? Y esta ética de la que estamos hablando. Entonces, primero yo les quería decir que uno de estos elementos sería partir del bien común. Y si partimos del bien común, evidentemente vamos a tener una dirección pues más amplia. Por ejemplo, aquí apunté varias, ¿no? Más allá de yo, Arturo Caraza, ponerme a tocar con todos los músicos que vienen, por ejemplo, y ser la figura, porque hay un culto a la personalidad muy grande en un artista, tal vez no pensarlo así. Yo reflexioné también como músico, pero ahorita se junta, es que cuántos grupos existen como grupos en el jazz y cuántos grupos de solista hay, ¿no? Por ejemplo, o sea, Arturo Caraza Cuarteto, pues no sé, o X Jorge, lo que sea, ¿no? Y eso también es interesante porque siempre se está pensando en esta idea de la personalidad, y no solamente en la música, en todos lados. Y la idea es que llega otro pensamiento que encontré: si quieres ir rápido, ve solo, ¿no? Si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces eso aplica para todo. O sea, yo digo, bueno, ¿por qué en todo siempre depende de una persona, ¿no? En la historia nos han enseñado que depende de una persona la independencia o de lo que ustedes quieren. Entonces es muy difícil pensar esto, ¿no? Entonces, si yo lo junto de una forma de pensamiento del bien común, como gestor, me llevaría a que cuando yo gestione una tocada o un festival o algo así, pensaría en varios elementos. Por ejemplo, cuidar las condiciones laborales. Siempre nos quejamos, pero la realidad es que quién sabe si nosotros pensamos primero en eso antes de pensar en qué personaje voy a traer. Por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento. Por ejemplo, no usar el jazz como una marca. O sea, dentro de mi perspectiva, muchos de los festivales de jazz, ya la palabra jazz es una marca.